Una vez más, gracias a los que siguen aquí sobreviviendo, y voy a intentar mostrarles algo de la evidencia y algunos conceptos alrededor de la fragilidad. La evidencia, como dice acá, pues basada en nuestros estudios, principalmente hechos en México, pero también voy a presentar de algunos otros estudios que tenemos hechos. Ya ha hablado el doctor Borda bastante bien alrededor del tema de la fragilidad y qué es la fragilidad. Yo voy a darles voy a ponerles un signo de interrogación. Para mí no es tan claro todavía qué es la fragilidad. Creo que tenemos una crisis de identidad interesante. Si bien es verdad que en un momento dado tenemos que escoger entre el fenotipo, el índice, Tilburg, Edmonton, el que ustedes quieran, y ahorita seguro alguien está inventando uno nuevo, para distinguir la fragilidad y poder saber medirla. El problema no es cómo la definimos, está muy bien definida la fragilidad, pero seguimos teniendo este problema de identidad, que yo se los muestro aquí con un metaanálisis que hice de la prevalencia de muchos estudios que se han hecho en México alrededor de la prevalencia, y les hago notar que hay estudios del 1% de fragilidad hasta casi el 40%. Es decir, son totalmente distintos, aquí no se alcanza a ver, pero la heterogeneidad es casi del 100%. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que estamos hablando de cosas distintas. Cada quien está hablando de la fragilidad, o como decimos en México, cada quien habla de la feria como le va en ella, ¿no? Entonces, así pasa con la fragilidad. Lo que les decía, tenemos una definición conceptual muy clara. Sabemos muy bien esto que decía Miguel, que es una disminución de respuesta a factores estresantes. Podemos tener un adulto mayor frágil, sobrevenir una caída, como hablaba el profesor Landi, y pasar a un estado de discapacidad y dependencia. Es decir, la fragilidad lo que va a hacer es que pasemos a un peor estado global de salud. Los que son muy fans de Linda Fried del grupo, y ellos mismos dicen que no, que son completamente excluyentes el hecho de estar frágil y ser discapacitado. Ellos consideran que la fragilidad es un estado prediscapacidad. Sin embargo, lo que ha demostrado Rockwood es que la fragilidad puede estar dentro de fragilidad, y si nosotros pensamos en nuestros pacientes, podemos pensar y visualizar que si algo está mal, es decir, si ya son dependientes, todavía pueden estar más vulnerables hasta a otras cosas. Es decir, todavía se pueden empeorar más las cosas. Entonces, esta es la definición que tenemos, una definición conceptual, si bien aún no tenemos una definición operativa muy sólida, sí tenemos suficiente justificación como para decir, pues sí tenemos que medirla. Y ustedes pueden ver aquí una gráfica que me gusta presentar siempre y casi siempre la actualizo, en donde cómo ha ido incrementándose el número de publicaciones con el término de frail older adult, o sea, de adulto mayor frágil. Y vemos que se ha disparado más o menos alrededor del 2010, y es en el 2018 que ahorita ya casi vamos en 2000 publicaciones en un solo año. Cuando por ahí del 2008 había 200, unas cuantas, y es más, no hace mucho, hace 20 años, pues quizás había una decena de publicaciones con el tema. Es decir, el interés ha crecido exponencialmente. Ese es un primer por qué sí debemos medirla. Este es un caso particular, decía mi presentación, es estudios latinoamericanos. Ustedes pueden ver la prevalencia que calculamos en diferentes zonas de nuestro país, de México, y podemos ver que es un problema común. Esta gráfica es básicamente para decirles sí es un problema común. Es un problema que nos ayuda a caracterizar muy bien la vía de cómo transitamos de un estado de salud normal, después pasamos por la patología, algunas complicaciones de ciertas patologías, limitaciones funcionales y discapacidad, y en todo esto podemos pensar que la fragilidad está ahí. Si la condición conocida como fragilidad es muy probable. Nosotros tenemos un estudio que hicimos en adultos, no solo adultos mayores, sino miramos el índice de fragilidad en sujetos desde 18 años hasta 100 años, y vimos que la fragilidad es posible en cualquier edad. Es decir, la fragilidad, si pensamos
puede estar en adultos mucho más jóvenes si es que han tenido tantas complicaciones como para acelerar su llegada hacia la discapacidad. Pensando también en el concepto nuevo del que nos habla la OMS, de la capacidad funcional, que la define como la posibilidad o capacidad de hacer las cosas que son significativas para una persona, pues es probable que la fragilidad también esté impactando este otro tipo nuevo, entre comillas, de funcionalidad. ¿Y qué pasa en la región? Bueno, resulta que la fragilidad, medida como ellos la entendieron, porque ellos hicieron otro índice, también está asociada a mortalidad y dependencia. Esto se hizo en la República Dominicana, Cuba, en México y en Perú. Este estudio 1066 en principio se hizo para ver enfermedad de Alzheimer y después, aprovechando el viaje, también han estado hablando de fragilidad. Esto también, esta diapositiva en particular se las pongo porque muchas veces hablamos de fragilidad como entendemos que tenemos que hablar, ¿no? Cada quien habla de... Y este estudio ya lo presentó Miguel, yo no voy a abordar mucho más que otra nueva diapositiva después, pero es interesante cómo si se van acumulando o se va incrementando la carga de fragilidad, la probabilidad de tener desenlaces adversos también se va incrementando. Este estudio, debo puntualizar, lo hicimos en pacientes, no en pacientes, en individuos de Costa Rica, en el estudio CRELES. ¿Cómo medimos la fragilidad? Yo me recuerdo cuando era residente, era muy difícil conceptualizar la discapacidad y decir cómo se mide y qué tipos de discapacidad. Ya hoy más o menos bien a bien podemos saber qué es la discapacidad. En fragilidad difícilmente tenemos idea de cómo puede ser, es decir, hay una sola fragilidad, esa sola fragilidad se va a quedar para siempre, va a ir, va a venir, no lo tenemos muy claro. Y esto es un gráfico muy interesante. Le llamamos fragilidad a casi todo lo que tenga predicción de eventos adversos. Entonces, si a alguien se le ocurre decir que pues aquellas personas que lloran mucho cuando ven películas mexicanas versus aquellos que no lloran tanto al ver películas mexicanas, pues sí, resulta que sí se mueren más, pues esos son frágiles. Entonces esa es una forma mía muy nueva de definir fragilidad. El problema es que tenemos un montón de factores dentro del envejecimiento que efectivamente están relacionados con mayores eventos adversos. Simplemente estar viejo. Si yo tengo una persona en las mismas condiciones, de las mismas características, una de 20 años y una de 100 años y lo sigo 10, muy probablemente el viejo es el que se va a morir. Pues también está relacionado con eventos adversos. Es decir, simplemente la edad y todo lo que implica ser viejo, incluida la fragilidad. ¿Qué pasa? Hoy por hoy no tenemos ninguna herramienta, aunque ya hay por ahí un vivillo, me llegó el otro día un correo, en donde tiene un fragilómetro, un freelometer que te venden y lo único que hace es calcular un índice de fragilidad para intentar decir quién está frágil y no. Pero hoy por hoy no tenemos ningún aparato que muestre la vulnerabilidad incrementada a efectos estresantes, no existe. Es decir, no tenemos un estándar de oro para medir la fragilidad. Todo lo demás son proxies. ¿Y cómo decimos cuál es nuestro estándar de oro de referencia hoy para decir, esta es una bien buena herramienta para medir fragilidad? Se mueren más. Se murieron más aquellos que salieron a la lluvia que los que se quedaron dentro de su casa. Es que esos son frágiles. Es así como hoy está formada la fragilidad. En este ambiente turbio, pareciera que el índice de fragilidad es uno de los que más o menos se acercan a lo que pasa con la fragilidad. Muchos de sus críticos dicen, pues sí, pero es dificilísimo aplicarlo, pues sí, pero es bien complejo calcularlo, pues sí, pero. En este caso en particular lo que hicimos es de una manera ordenada, es decir, utilizamos los 5 puntos del fenotipo de Fried y después lo hicimos de manera aleatoria, fuimos juntando distintos déficits y comparamos, fuimos viendo cuál era la probabilidad de tener un evento adverso dado, y en todos los eventos adversos lo único que vimos es que conforme ibas incrementando tus déficits, o sea, tu carga de fragilidad,
mayor probabilidad tenías de tener un desenlace adverso. Esto, como les digo, es en población costarricense. Entonces, yo tengo una opinión personal, y mi opinión personal es que este es una de las mejores aproximaciones de medir fragilidad sin estar midiendo fragilidad todavía. Si alguien tiene una máquina para medir fragilidad, como se los dije ahorita, se los agradecería mucho que me la mostraran. Este es un estudio que hicimos en México, es un estudio de representación nacional, y es simplemente para ilustrarles que si ustedes vieran, por un lado, esto, es decir, las asociaciones que tiene este fenómeno que le estamos llamando fragilidad, en donde hay no hay asociación, por ejemplo, con el número de habitantes en la población donde vives, y ves otro fenómeno que también le llamas fragilidad, y este sí tiene una asociación con el número de habitantes donde vives, entonces dirías, pues estás hablando de dos cosas distintas. O sea, ¿cómo estás caracterizando a una misma población con una definición que se supone que es lo mismo y las características son distintas? Pues aquí estamos. Saliéndonos y tomando y respirando un poquito y pensando, bueno, quizás no sea tan malo, tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces tenemos que tomar decisiones dentro del ámbito hospitalario o dentro de un ámbito clínico que requiere de mucho más acción y de mucho menos verborrea que solemos tener los investigadores. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, uno de los mejores predictores, quizás junto con la velocidad de la marcha, que forma parte de este gran constructo que es la fragilidad, es la fuerza de presión. Nosotros hemos hecho estudios tanto en comunidad como en este caso en hospitalización, y hemos visto que es un buen predictor. Entonces, como les dé la gana, si ustedes se acomodan con una herramienta dada, si ya en su hospital, si ya en su comunidad, si ya en su consulta usan una herramienta para evaluar fragilidad, y lo podemos entrecomillar, pues mientras no salga la máquina, el fragilómetro, síganlo haciendo, pero no lo dejen de hacer, porque es importante. Entonces, ¿por qué no lo debo dejar de hacer? Perfecto. ¿Cuándo? Pues para la investigación, porque es muy divertido. Y para la clínica, es decir, para hacer un tamizaje o para dar un seguimiento o para algunas otras cosas que ahorita vamos a ver. Es decir, en la clínica, ¿cómo reconozco al individuo frágil? ¿Llega y dice estoy frágil? No necesariamente. Hay una situación específica en donde ya se ha visto utilidad, y es porque yo ya sé perfectamente bien cuándo y cuánto va a ser el factor estresante al cual se va a exponer esta persona. Y estoy hablando de quimioterapia, y estoy hablando de las intervenciones cardiovasculares, y estoy hablando de insultos que ya sabemos perfectamente bien cuánto miden. Y entonces, si ya sé cuánto mide, pues probablemente voy a poder saber que si lo empujo, pues sí se va a caer de la escalera. Ya sé que lo voy a empujar y no va a aguantar. Eso es lo que están haciendo todos estos grupos de cardiólogos, oncólogos, etcétera, para poder discriminar y a priori descartar a alguien que pudiera complicarse o que se beneficiaría de ciertas estrategias previas. Pero ¿qué pasa con el resto de los mortales? Y con el resto de los mortales me refiero a aquellos que no vemos estas situaciones que son relativamente fáciles. Es decir, yo ya sé qué va a pasar, simplemente digo, pues no, o ponte a hacer ejercicio y después vienes, ¿no? Todos los viejos que entren a mi consulta les debo medir fragilidad. Hay más o menos un consenso que dice que no necesariamente, porque no necesariamente todas las estrategias que nos han dicho son verdad, y no la reversibilidad de la fragilidad no es tan real. Entonces, ¿qué podemos hacer? En esta grafiquita dice, bueno, si la persona empieza a tener y empieza a manifestar problemas de fatiga, de cansancio o algunos tipos de síntomas inexplicables, quizás valga la pena entonces hacer alguna valoración geriátrica integral, pero no necesariamente tamizarlo. Eso también es cuestión de cómo estén sus sistemas y cómo hayan determinado en sus lugares que debe hacerse la valoración de fragilidad. ¿Para qué sirve también? Bueno, tenemos la posibilidad de saber qué tan frágil es una persona. Si han visto este video de este viejito bailando, es lo máximo, que tira los bastones. Y no necesariamente los dos son frágiles, pero muy probablemente este sí está muy discapacitado, y pues este nada más al son que le toquen baila, ¿no? Entonces, la fragilidad también puede servir para saber qué tan frágil estamos. Y en este punto también hay que pensar que existe un punto, un momento en el curso de la fragilidad en donde la fragilidad se vuelve terminal.
es lo que les decía, podemos hacer, aplicarlo en otras disciplinas clínicas, ya sabemos qué va a pasar, ya sabemos que podemos descartarlo, no lo hagamos, ¿no? Y esto es lo que sería más bien una propuesta de mi parte. Si tenemos una forma de evaluar fragilidad y podemos decir, este está lejos del ser frágil, pues entonces podemos darle un seguimiento y darle ciertas estrategias para que continúe con su envejecimiento exitoso. Pero si ya es frágil, entonces intentar, por un lado, regresarlo a un estado de no fragilidad, que les digo, yo no estoy tan convencido, y por el otro, es probable que si no lo regreso a un estado de no fragilidad, por lo menos reduzco el riesgo de pasar a un peor estado de salud del que tiene actualmente. Finalmente, también decirles que debemos pensar a la fragilidad, estos estudios los hicimos también en adultos mayores mexicanos, y debemos pensar en la fragilidad como una complicación tardía de las enfermedades crónicas. Nuestros adultos mayores sobrevivientes de cáncer o nuestros adultos mayores que viven con diabetes, es muy probable que en el curso de su vida tengan fragilidad antes que sus coetáneos que no han tenido diabetes o que no han tenido cáncer. Entonces también cuando la enfermedad crónica está presente, porque es muy probable que la fragilidad sea una complicación tardía de la enfermedad crónica. Salud pública y toma de decisiones, por supuesto. Interesantísimo cómo la fragilidad está asociada a la inseguridad alimentaria, hablábamos de esto en la mañana, pero también hicimos un estudio en donde la violencia estaba teniendo impacto sobre los adultos mayores. ¿Por qué? Porque los adultos mayores no estaban saliendo de su casa, porque tienen miedo, porque comen menos, etcétera, etcétera. Entonces, para toma de decisiones. Y en este otro, que si bien no es de Latinoamérica, pero sí estuve yo involucrado, lo que se vio es que con cierto índice de fragilidad eres capaz de proporcionar cuánto necesita un asilo en este caso. Es decir, entre más alto el índice de fragilidad, más necesidades económicas va a tener ese asilo. Y por último, decirles, investigación, pues les puse un ejemplo, les digo que es divertido. En este caso lo que hicimos es, a partir del reporte del familiar, pudimos calcular el índice de fragilidad de los adultos mayores que habían muerto en el último año y calcular qué tanto habían utilizado servicios de salud en el último año de vida, y esto fue consistente, es decir, a mayor índice de fragilidad, lo que encontramos es una mayor utilización. También lo que encontramos, como es estas curvas que son clásicas del índice de fragilidad, a mayor edad, estas curvas se van desplazando hacia la derecha. Entonces es una forma divertida. Hay muchas formas y hay muchas preguntas aún por responder alrededor de la fragilidad. Estas son unas cuantas, ustedes deben de tener muchas más. Y los dejo con esta reflexión de Michel Foucault, el clásico de esto no es una pipa. Dice: la pipa que era indivisible entre el enunciado que la nombraba y el dibujo que debía representarla, esa pipa ambrosa que entrecruzaba los lineamientos de la forma y las fibras de las palabras, se ha ocultado definitivamente. Un poco como lo que decía Miguel, es el elefante en la habitación. En medicina, todo lo que se considera extraño recibe, en virtud de esta conciencia, el estatuto de la exclusión cuando se trata de juzgar, y de la inclusión cuando se trata de explicar. Es decir, yo intento explicarlo y por eso estoy abordando tanto alrededor del tema de la fragilidad. Muchas gracias.